Descubre lo que reveló la cámara oculta, un sorprendente secreto nocturno en la habitación de Nu. María estaba sola en el consultorio dental. La luz tenue del fluorescente iluminaba las gavetas polvorientas que llevaban años sin abrirse. Mientras organizaba, su mente divagaba entre las galletas de chocolate que su madre le había dejado en el escritorio y el estudio que anhelaba completar. El deseo de ser alguien, de tener una carrera, chocaba con la realidad de estar atrapada entre los deberes del consultorio y las burlas de quienes no comprendían sus aspiraciones. La imagen de su abuela, una mujer de la que apenas sabía nada pero cuyo eco resonaba en su mente, la llenaba de incertidumbre. Mientras rebuscaba entre papeles amarillentos, sus manos encontraron un diario encuadernado en cuero. La tapa estaba desgastada, y con cuidado lo abrió. Allí estaba el trazo decidido de su abuela, el mismo que capturó el rocío de sus sueños y frustraciones. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras la absorbieron, aspiraciones científicas en un mundo que las aplastaba, anhelos ahogados por prejuicios que ya no eran ajenos. Aquel diario revelaba sacrificios que contrastaban con su propia vida llena de inseguridades. «Eres solo una niña de la calle», le habían dicho en su adolescencia, palabras que se clavaban en su mente como dagas. Dudar de su valía era la sombra que la perseguía cada día, ahogando su deseo de estudiar biología, de investigar, de brillar. Frustrada, se tiró sobre un sillón viejo en la sala de espera, sintiendo la presión pulsar en su pecho. Tenía que hablar con el profesor Rodríguez, su mentor, pero los nudos de ansiedad en su estómago le susurraban que no era lo suficientemente buena. Metió una mano en el diario nuevamente y encontró una frase que la paralizó: «No permitas que el miedo defina tu valor». En ese momento, la pantalla de su celular vibró con un mensaje del profesor. Quería hablar sobre un proyecto que había mencionado semanas atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas no por tristeza, sino por el peso de lo que estaba en juego. ¿Y si no era lo que él esperaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, ese aliento de confianza se desvaneció. Una cámara oculta, instalada por un viejo amigo de su madre, había captado conversaciones ajenas a ella, revelando injusticias que afectaron a su familia de maneras que no podía imaginar. Mientras escuchaba fragmentos de historias de dolor y lucha, su corazón se aceleraba y la intriga la iba consumiendo. ¿Por qué había sido su madre tan callada sobre su abuela? La presión aumentaba en su pecho, su voz se quebraba cuando la idea de presentar algún proyecto sobre su abuela la golpeaba con fuerza. En la mente de María, eco de viejas burlas resonaban, aplastando su determinación. Ante el espejo, se miró y se preguntó si había suficiente coraje dentro de ella para enfrentar a quienes dudaban de su potencial. El miedo a no ser escuchada, a no ser valorada, se transformaba en un monstruo que la acechaba. Cuando llegó el día de la presentación, María se sintió como si caminara por un estrecho sendero lleno de obstáculos. La mirada de cada persona en el auditorio pesaba en sus hombros. En ese instante decisivo, la voz de su abuela pareció susurrar desde las páginas del diario: «Recuerda quién eres». La tensión era palpable, su mente se nubló, y María sintió que el abismo de sus inseguridades la llamaba. ¿Rompería las cadenas que la mantenían cautiva? ¿O se perdería una vez más? La historia de María apenas comenzaba a desenredarse, y los secretos de su familia susurraban que el verdadero viaje apenas estaba por empezar. El eco del auditorio se desvaneció mientras María respiraba hondo, procurando calmar las tempestades que rugían en su interior. La presentación era más que un mero proyecto académico, era su oportunidad para reivindicarse, para dar voz a la historia olvidada de su abuela. Con cada segundo, la presión aumentaba, incapaz de despojarse del manto de inseguridad que la envolvía.
cuando llegó su turno, se acercó al podio, sintiendo que el mundo la observaba sin compasión. Proyectó la primera diapositiva de su presentación, una imagen antigua de su abuela en un laboratorio, su rostro iluminado por la pasión de descubrir. Las miradas curiosas de sus compañeros comenzaron a cambiar. ¿Cuál era el secreto que ocultaba aquella mujer que, en su juventud, había desafiado a un mundo que intentaba silenciarla? María comenzó a hablar, sus palabras fluyeron inicialmente titubeantes, como un manantial que vacila antes de derramarse. Sin embargo, cada frase se fue fortaleciendo. Narró la historia de su abuela, su lucha entre las expectativas familiares y su deseo de ser científica. Su voz, aunque temblorosa al inicio, resonaba con un fervor inesperado, como si la esencia de su abuela la guiara desde el fondo de su ser. Ella no se dejó vencer por las limitaciones de su época, aseguró. Las palabras recobraban su peso, el auditorio parecía inclinarse hacia adelante, cada oyente absorbido por la narrativa que estaban presenciando. La confianza comenzaba a deslizarse en el corazón de María. La historia de su abuela no era solo un relato de sufrimiento, era un testimonio de aspiraciones y sueños. Sin embargo, al mirar la reacción de algunos, se deslizaron sombras de escepticismo sobre su proyección de éxito. Justo cuando comenzaba a sentir el poder de la conexión, una pregunta incómoda surgió en su mente: ¿era suficiente? La lucha de su abuela era inspiradora, pero ¿podría ella ser digna de continuar ese legado? El fantasma de las burlas regresaba, cargado de la voz de sus críticos. La presentación terminó, pero no su batalla interna. Tras escuchar comentarios halagadores de sus compañeros, su mente se debatía entre la alegría y la inseguridad. Se encontró en una conversación con el profesor Rodríguez al final de la sesión. «Tienes una historia poderosa, María», dijo él, con un brillo en sus ojos. «Pero debes aprender a creer en ti misma, a visibilizar tu propio valor, no solo el de tu abuela». Las palabras resonaban en su mente como un llamado, debía encontrar su camino, su voz. En esa búsqueda, ella aún no había comenzado a explorar sus propias habilidades. Era el momento de abrazar el hecho de que tenía el potencial de hacer más que contar la historia de su abuela. Era el momento de escribir su propia. Al salir del auditorio, la adrenalina vibraba en su cuerpo. Con cada paso, decidida y desafiante, se dirigió hacia la biblioteca de su universidad. Necesitaba investigar más, no solo para honrar la memoria de su abuela, sino para descubrir la voz que había permanecido oculta por tanto tiempo. Mientras navegaba por los pasillos llenos de libros, una idea brillante emergió. ¿Y si usaba el diario de su abuela como marco para un proyecto de investigación más amplio, un estudio sobre las mujeres científicas marginadas en la historia? Justo en ese momento, un nuevo mensaje llegó a su celular, de un contacto inesperado: «He oído que buscas revelaciones sobre tu familia. Sé algo que podría interesarte». La inquietud recorrió su columna vertebral. ¿Qué podría ser? La búsqueda de su identidad y su valor personal apenas comenzaba a tomar forma. ¿Contendría este nuevo mensaje un secreto tan revelador que cambiaría el rumbo de su investigación? La intriga la empujaba hacia adelante, al tiempo que el temor de desenterrar verdades ocultas comenzaba a manifestarse. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su verdad? La biblioteca erguía sus estanterías como guardianes de la historia, cada libro conteniendo un universo de conocimiento esperando ser explorado. María, con el corazón acelerado, eligió sumergirse en las páginas de trabajos académicos sobre la representación de mujeres en la ciencia. Mientras hojeaba, sintió que cada palabra resonaba en las grietas de su identidad, como si las mujeres del pasado le susurraran a través de las letras, alentándola a seguir explorando. La idea de entrelazar la narrativa de su abuela con estudios más amplios la motivó a buscar ejemplos de vidas aisladas y presionadas por prejuicios. Pero también comenzó a cuestionar cómo su propia vida encajaría en ese marco. ¿Era suficiente estudiar a otras mujeres o debía actuar para forjar su propio camino? La reflexión la llevó de nuevo a las palabras del profesor Rodríguez: visibilizar tu propio valor. Esa era la pieza que parecía faltar en su rompecabezas personal. Mientras se sumergía en datos y anécdotas, encontró un relato fascinante sobre una científica contemporánea que había enfrentado obstáculos similares a los de su abuela. Un fervor creció dentro de María,
no se trataba solo de un proyecto académico, era un abrazo a su historia, pero también un desafío a su propia inseguridad. Cada hora que pasaba en la biblioteca se convirtió en un viaje introspectivo. Comprobando una y otra vez las páginas de archivo, se dio cuenta de que ese conocimiento la empoderaba. Las palabras de mujeres que, al igual que su abuela, habían sido voces silenciadas, revelaban un patrón de lucha y resiliencia. María comenzó a tomar notas, bosquejando ideas para entrelazar su historia familiar con ese legado de otras mujeres valientes que habían desafiado las convicciones de su tiempo. Sin embargo, el mensaje que recibió pesaba en su mente. ¿Qué revelación podría cambiar todo? La curiosidad la llevó a buscar un rincón más apartado de la biblioteca, donde pudiera redactar su reflexión sobre las tales revelaciones. Mientras escribía, su mente divagaba, preguntándose si este nuevo secreto podría aportar un contexto inédito a la historia de su familia o, al contrario, hacerla tambalear. Decidida, decidió no esperar demasiado para descubrirlo. Sacó su teléfono y respondió al misterioso mensaje. ¿Qué sabes?, escribió con una mezcla de ansiedad y determinación. La consternación que antes le provocaba el temor de desenterrar verdades ocultas comenzó a transformarse lentamente en una antorcha que iluminaba su deseo de auténtica autocomprensión. De regreso a casa, cada paso resuena con la posibilidad de una transformación radical. Su mente giraba en torno a los desafíos que aún debía afrontar. Las historias de resistencia la acompañaban, pero la suya estaba aún en desarrollo. ¿Sería capaz de pararse frente a la verdad, no solo de su abuela, sino de su propia historia? Cada nuevo dato que encontraba también planteaba nuevas preguntas, y el miedo a lo desconocido comenzaba a hacerse presente. Al llegar a casa, el silencio se cernía sobre ella como una sombra. Sabía que la verdad que buscaba, fuera del eco familiar de su historia, podría cambiarlo todo. Pero estaba lista para enfrentar lo que pudiera encontrar. La tensión se palpaba en el aire a medida que la luz de su teléfono brillaba con una nueva notificación. Era la respuesta al mensaje que había enviado. El contenido se desplegó ante sus ojos. Lo que le decía ese desconocido podría ser la clave que desbloquearía no solo la historia de su abuela, sino también el propio potencial que anhelaba descubrir. Mariana exhaló hondo, sintiendo como cada fibra de su ser se preparaba para un giro dramático. ¿Sería ese mensaje el inicio de su propia verdad, o un camino hacia más secretos que no estaba lista para aceptar? María respiró profundamente, sintiendo un nudo en su estómago mientras leía el mensaje. Las palabras parecían danzar en su pantalla, un rompecabezas esperando a ser ensamblado. El remitente hablaba de fotografías, de una faceta oculta de su abuela que nunca había visto. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo podía ser que había vivido en la misma casa durante años y no hubiera percibido esos fragmentos de la vida de su abuela? Era como si una parte esencial de sí misma hubiera permanecido descartada, olvidada entre los pliegues del tiempo. Esa noche, mientras se sentaba en su escritorio, comenzó a escribir frenéticamente. Anotaba estados de ánimo, reacciones y lo que significaban esos secretos para ella. Algo dentro de ella se activaba, queriendo dejar claro que esta búsqueda no se trataba solo de desenterrar datos, sino de comprender el legado emocional que había heredado. Cada palabra que trazaba en el papel se sentía como un acto de resistencia. Era su manera de combatir la indiferencia con la que, por años, había estado lidiando. Deseaba ser la heredera no solo de una línea familiar, sino de un arsenal de valentía y perseverancia. También, le preocupaba si descubriera la verdad conseguiría respaldar esa imagen idealizada que había mantenido de su abuela. Mientras las horas se deslizaban con rapidez, el anhelo de conocer lo que había detrás de aquel mensaje se transformó en una necesidad imperiosa. Si esas revelaciones eran ciertas, ¿cómo moldearían su propia identidad? La idea de enfrentar lo desconocido la intimidaba, pero también la impulsaba. Era la chispa que había estado buscando, un camino que prometía ser tortuoso, pero que podía abrirse a un significado más profundo. María tomó la decisión de buscar las imágenes mencionadas. Las palabras del desconocido eran un llamado a la acción. Sentía que, al desenterrar la verdad, no solo estaba rindiendo homenaje a las mujeres que la precedieron, sino también a la parte de sí misma que nunca había dejado que viera la luz.
El día siguiente comenzó con una mezcla de inquietud y determinación. Decidida a encontrar las fotografías, se propuso explorar el ático de la casa familiar, un lugar que había sido prácticamente un terreno prohibido para ella. Al llegar, sintió como una corriente de energía la atravesaba. El aire estaba impregnado de polvo y recuerdos, cada rincón parecía guardar la esencia de quienes habían vivido allí. Mientras buscaba, se encontró con cajas olvidadas, viejos álbumes de fotos y objetos que contaban historias a través del paso del tiempo. Cada contenido que desenterraba no solo era una ventana a la vida de su abuela, sino un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y miedos. De repente, entre los objetos acumulados, encontró una pequeña caja de madera. El corazón le dio un vuelco. Abrirla podría significar desvelar un secreto que cambiaría su percepción de la historia familiar para siempre. Y así, con las manos temblorosas, se preparó para descubrir lo que había dentro. ¿Sería la revelación un alivio o una carga más? El dilema preñaba cada pensamiento mientras el tiempo se detenía en un instante crucial. María estaba al borde de descubrir no solo el secreto de su abuela, sino una parte vital de su propia narrativa. El crujido de la tapa de la caja resonó en el silencio del ático, un eco lejano que parecía despertar a los recuerdos dormidos. María parpadeó, atrapada entre la expectativa y el miedo. Al abrirla, descubrió un montón de cartas amarillentas atadas con un hilo desgastado, acompañadas de una pequeña cámara antigua. Su corazón se aceleró. Las palabras y las imágenes eran un laberinto en el que se adentraría, pero ¿qué caminos ocultos le llevarían? Tomó las cartas, y la calidez de su tacto la conectó físicamente con los sentimientos de su abuela. Con cada pliego que abría, la voz de su abuela emergía en un susurro, hablando de amores perdidos, anhelos y momentos de desamor que parecían inexplorados. ¿Cuántas veces me habré sentido así?, se preguntó. La conexión emocional era inmediata, la soledad que sentía en su propia vida se reflejaba en los relatos de esas cartas. Cada historia revelaba a una mujer fuerte pero vulnerable, luchando contra corrientes invisibles, tal como lo hacía ella. A medida que leía, se daba cuenta de que esas experiencias de su abuela la conectaban con su propia carrera profesional. María había evitado, hasta ahora, contar su propia historia en su campo. Se había dejado llevar por lo que pensaban otros, permitiendo que su voz se ahogara entre antiguas expectativas y temores. Aquellas cartas eran un faro que iluminaba sus dudas. Su abuela había tenido la valentía de ser auténtica, ¿por qué no podía ella hacerlo también? Con cada nueva revelación, María se despojaba de sus viejas inseguridades. A su costa, el tiempo había sido testigo de cómo las mujeres de su familia enfrentaban adversidades, y en la fragilidad de esas palabras, encontró un poderoso legado. La determinación comenzó a bullir en su interior. Ya no quería aferrarse a una imagen idealizada de su abuela, sino a la verdad compleja de su vida. Así como había ido desenterrando secretos olvidados, decidió que era hora de desenterrar sus propias ambiciones. La cámara, a su lado, parecía esperar que la usara. Tal vez los recuerdos frágiles de su abuela necesitaran ser documentados con una nueva historia, la de María. Ahora más inspirada, sintió que debía crear algo que no solo honrara a su abuela, sino que también reclamara su propio espacio en el mundo. Se propuso utilizar la cámara para capturar su proceso, relatos de mujeres, historias de lucha y perseverancia que reflejaran su herencia en lugares donde nunca habían sido contadas. María se adentró en el desafío, pero su entusiasmo pronto se vio ensombrecido por la preocupación que parecía seguirla en la penumbra del ático. ¿Cómo enfrentar su propio miedo a la expresión y al rechazo? Si la historia que estaba por contar desnudaba su esencia, ¿cómo reaccionaría el mundo? La dualidad entre su deseo de sinceridad y el temor a ser malinterpretada la abrumaba. Determinada a seguir, se dispuso a salir del ático, pero una sombra en la esquina atrajo su mirada. Un viejo álbum de fotos, olvidado y cubierto de polvo, prometía más secretos. Se acercó, el pulso latiéndole en las sienes. ¿Sería posible que esas imágenes revelaran algo que cambiaría aún más su percepción sobre su abuela, incluso su propia historia? La presión de la incertidumbre se cernía sobre ella. María se llenó de valor, y justo cuando iba a abrir el álbum, sintió que su vida tomaba un giro radical.
Era el momento de ahora o nunca. Las decisiones que tomaría a partir de allí podrían redibujar su narrativa. Sería capaz de confrontar no solo su pasado familiar, sino también lo que realmente deseaba ser. La verdad se presentaba como un desafío titánico, un paso audaz hacia lo desconocido. El álbum chirrió al abrirse, liberando un soplo de polvo que se iluminaba a la luz tenue del ático. Las imágenes, en blanco y negro, parecían respirar y cobrar vida. María sintió el calor en su pecho mientras sus dedos pasaban cuidadosa y temblorosamente las páginas, como si estuviera tocando fragmentos de historia. Cada foto era un vistazo a momentos que su abuela había vivido, instantes robados al tiempo. Las sonrisas y las miradas capturadas en esos negativos parecían contener mensajes ocultos, fragmentos de un relato que anhelaban ser contado. Sin embargo, lo que vio en las primeras imágenes la hizo detenerse. Su abuela, de pie con un grupo de mujeres, todas riendo y disfrutando de un momento juntas, pero en el fondo, el rostro de una de ellas resaltaba. Era una mujer que no parecía encajar, su expresión, de admiración, parecía también de tristeza. María sintió una punzada en su estómago. ¿Quién era esa mujer? Se enfocó con determinación, buscando respuestas. Siguió pasando las páginas, encontrando más imágenes de su abuela rodeada de amigas, pero también un par de instantáneas que destacaban una atmósfera más sombría. En una de ellas, su abuela se encontraba sola, sentada en un banco, cabello al viento, la mirada perdida en la distancia. La melancolía parecía emanar de la imagen. ¿Qué pensamientos ocuparon su mente en ese instante? María comenzó a sentir que la cámara que había encontrado no solo era un medio para contar historias, sino una herramienta para explorar su propia identidad. Se preguntó si tendría la capacidad de capturar no solo la esencia de su abuela, sino su propio viaje de descubrimiento. Cada revelación a través de las imágenes resonaba con su propia lucha interna. ¿Cómo podría transmitir la complejidad de todo lo que estaba sintiendo? Comprendió que sus inseguridades eran ecos de esa incertidumbre que había definido las vidas de las mujeres de su familia. Inspirada, decidió tomar la cámara. Ya no se trataba solo de documentar momentos, se trataba de contar historias que fueran verdaderas, honestas. Sin embargo, en medio de esta determinación, el miedo la acechaba. ¿Cómo podría establecer un vínculo emocional con su audiencia si el camino para descubrir la verdad resultaba doloroso? Esa pregunta la mantuvo en un estado de alerta. Mientras se ajustaba la cámara en la muñeca, su mente empezó a trazar un plan. Comenzaría a entrevistar a mujeres de su vida, amigas, familiares y colegas. Historias que resonaran con las emociones que su abuela había mostrado en las letras y fotografías. María anhelaba dar voz a las vivencias que, como las de su abuela, llevaban la huella de la resistencia y la falta de reconocimiento. Pero había un dilema. ¿Estaría dispuesta a sacar a la luz sus propias experiencias, aunque fueran difíciles de compartir? Ese dilema la mantuvo despierta cada noche, cuestionando el valor de cada historia que le gustaría contar. Esa ambivalencia la llevó a una resolución inesperada. Centrada en sus pensamientos, comenzó un nuevo capítulo en su vida. Estaba dispuesta a enfrentar su propia historia, sus ambiciones, y lo que realmente significaba ser fiel a sí misma. Sin embargo, la expectativa de compartir su historia también despertaba antiguos miedos sobre la aceptación y el rechazo. Cuando el álbum finalmente se cerró, María se encontró en un cruce de caminos. Había llegado el momento de dejar el ático, de salir al mundo y desafiar sus propios límites. La congestionada búsqueda de su identidad se conformaría con cada conversación, con cada imagen capturada. Pero, antes de eso, debía descifrar el misterio que envolvía a esa mujer en una de las fotografías. ¿Quién era y qué secretos escondía? María salió del ático con la mente clara, pero la sombra de la incertidumbre seguía a sus espaldas. Al cerrar la puerta, supo que su búsqueda apenas comenzaba. En ese momento, la historia de su abuela se entrelazaba con la suya, y la cámara, llena de potencial, aguardaba los relatos que estaban por venir. La certeza de su transformación era inminente, pero el caos de las emociones también estaba cerca. Así que, ¿estaba lista para enfrentar lo que descubriría en su búsqueda? Las sombras de la verdad ya empezaban a llamarla.
María se aventuró a su primera entrevista con una amiga de su madre, doña Elena. La mujer, de espíritu audaz y voz cálida, siempre había sido un referente de fortaleza en la familia. Mientras se acomodaban en el pequeño café del barrio, María sentía el nerviosismo burbujear en su interior, una mezcla de emoción y miedo por adentrarse en las profundidades personales de Elena. Con la cámara lista, comenzó a formular preguntas. A medida que Elena compartía sus recuerdos, la vida de esta mujer se entrelazaba con la de su madre, revelando momentos de lucha, amor y sacrificio. Nunca fue fácil ser madre soltera, dijo Elena, su mirada fija en el café humeante. Las expectativas eran altas, no solo de la sociedad, sino de una misma. María escuchaba atentamente, cada palabra resonando en su corazón, reflejando la batalla interna que también enfrentaba. Con cada historia, cada risa y cada lágrima, la conexión entre ambas mujeres se fortalecía. Elena le relató cómo había luchado por sus sueños de convertirse en artista, aunque las decisiones que tomó a lo largo del camino no siempre fueron bien vistas. Esa revelación resonó en María, tenía mucho que aprender sobre el valor de seguir la propia voz en un mundo que a menudo pretendía silenciarla. Al terminar la entrevista, María sintió una transformación sutil en sí misma. Había conseguido abrir una puerta, no solo hacia la historia de Elena, sino también hacia un camino hacia su propia verdad. Sin embargo, una sombra persistía en su mente: ¿qué pasaría cuando tuviera que hablar sobre sus propios miedos y fracasos? Esa duda se cernía sobre ella, como un velo que aún demandaba desgarro. Decidió que no se detendría en una única historia. La búsqueda de las mujeres en su vida seguiría. De camino a casa, se sentó en el tren, y mientras el paisaje urbano se deslizaba a su alrededor, repasó los sentimientos que emergían de esas conversaciones. Claramente, estas mujeres habían vivido momentos que ella solo podía imaginar. Esa conexión emocional la empujaba hacia adelante, pero también la llenaba de una inquietante expectativa. Días después, se encontró con su tía Ana, una mujer con un pasado lleno de decisiones impulsivas y romances apasionados. María recordó haber oído ecos de sus historias durante las reuniones familiares, donde se hacían susurros suaves para esconder la controversia. Esta vez, sin embargo, María estaba decidida a desvelar esos relatos. Con la cámara lista, la conversación comenzó. Ana, visiblemente nerviosa al principio, pronto se dejó llevar por la añoranza de sus años pasados. Amor y sacrificio siempre fueron mis compañeros, confesó Ana mientras miraba al horizonte. Cada elección, un reflejo de lo que realmente quería ser. Las palabras de su tía eran un eco de sus propias inseguridades. María reflexionó sobre la valentía de Ana al elegir el amor, incluso cuando eso había supuesto renunciar a otras aspiraciones. ¿Podría haber una lección en la historia de su tía sobre el equilibrio entre la ambición y el amor propio? Al final de la entrevista, la cámara había capturado más que imágenes, había capturado la esencia de lo que significaba ser una mujer en su familia: lucha, amor, dolor y redención. María sintió una chispa de claridad, como si cada historia recabada la acercara un paso más a la respuesta que había estado buscando. Sin embargo, mientras ordenaba sus pensamientos, un nuevo dilema apareció en su mente. ¿Qué pasaría si al compartir estas experiencias, revelara también sus propias vulnerabilidades? La pregunta se avivó, como un fuego que no podía apagar. Con cada historia escuchada, la urgencia de enfrentar su verdad se intensificaba. María sabía que lo que vendría sería más desafiante y revelador. Estaba al borde de una apertura, no solo de su verdad, sino de la de su abuelo, aquel rostro enigmático de la fotografía que no podía sacarse de la cabeza. ¿Qué conexión había entre ellos? El misterio la llamaba, y la cámara se convertía en su primera aliada. El camino hacia el descubrimiento personal se tornaba más intrincado y la incertidumbre, más palpable. Cada historia contada traía consigo ecos del pasado y sombras aún no enfrentadas. La búsqueda apenas comenzaba, y con cada revelación, el reto de ser fiel a sí misma se intensificaba. Ahora, el relato familiar no solo era un reflejo, era un espejo donde María empezaba a vislumbrar su propia historia en la penumbra. ¿Y si al final, sus verdades se entrelazaban con las de esas mujeres que había llegado a entrever? María se despertó aquella mañana con una inquietud creciente en su pecho.
La luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero su mente estaba sumida en nubes grises. Había algo en el rostro de su tía Ana que no había terminado de procesar. No solo había relatos de amor y sacrificio, había una sombra en sus ojos que sus palabras no pudieron disipar. ¿Qué secretos guardaba su familia? Se sentó a la mesa con un cuaderno y un bolígrafo, dispuesta a organizar sus pensamientos. Mientras escribía, no solo transcribía la historia de Ana, sino que también se preguntaba cómo su propia vida se ajustaba a esos relatos de pasiones y decisiones difíciles. La lucha entre ser fiel a sí misma y representar lo que los demás esperaban de ella pesaba, pesada como una losa. ¿Qué decisiones había tomado por amor? ¿Y cuáles la habían llevado a renunciar a sus propios sueños? Las imágenes de la última entrevista giraban en su mente. Recordó a Elena diciendo que la vida era una serie de elecciones que reflejan nuestras prioridades. Ana había mencionado lo mismo. Ambos relatos hablaban de valentía, pero también de sacrificio, y a María le costaba reconciliar esos conceptos. La cámara en la que tanto confiaba ahora se convirtió en una extensión de sus propias dudas. Si ella compartía su historia, podría ser vista no solo como una contadora, sino como una protagonista de su propio relato. Tomó la decisión de que no se detendría ahí. Si quería entender la narrativa de su familia, necesitaba descubrir la de su abuelo. Con cada relato que había recopilado, la figura de su abuelo se tornaba en un símbolo de misterio. Casi como un protagonista en una película de la que solo conocía las primeras escenas. Decidió que ese sería su próximo paso, pero la idea también la llenaba de temor. ¿Y si lo que descubriera no coincidía con la imagen que tenía de él? ¿Qué haría si esas verdades fueran inconfesables? Sin embargo, el fuego en su interior crecía. Comenzó a trazar un mapa mental de las historias que ya había recopilado y cómo cada una se encajaba con las demás. Cuanto más ahondaba, más comprendía la interconexión de los relatos, entrelazados por hilos invisibles de emociones generacionales. Cada mujer que había entrevistado llevaba una parte de la historia familiar, una parte de sí misma que necesitaba ser escuchada. Al salir de casa, una ráfaga de determinación la envolvió. Caminó hacia una biblioteca cercana, decidida a hacer una investigación más profunda sobre su abuelo. Los antiguos registros y las fotos de la familia podrían contener respuestas. Sin embargo, esa ruta también era un viaje hacia lo desconocido. Las preguntas sobre su abuelo volvían a asaltarla, cada vez más embelesada por el misterio. Al llegar, el olor a papel y la calma del lugar la envolvieron como un abrigo. Se sentó frente a una computadora y comenzó a buscar. Entre documentos polvorientos, encontró un artículo que mencionaba a su abuelo en su juventud, un hombre apasionado por la música, un revolucionario de su tiempo, pero también claro en su ética personal. Esa imagen resonó con lo que había aprendido de las mujeres en su vida. ¿Era posible que el espíritu de ambición y sacrificio que se reflejaba en las historias de Elena y Ana también estuviera presente en él, en su manera de amar y vivir? Cada nuevo dato la acercaba a un vacío que, en lugar de llenar, le generaba más preguntas. Con la emoción en el aire, se dio cuenta de que estaba a un paso de una revelación personal. Pero la incertidumbre continuaba, ¿y si aquel legado estaba envuelto en crueles verdades que cambiarían todo? María cerró la computadora con determinación. Había una conexión que no podía ocultarse, pero cada respuesta traía consigo un peso. Justo cuando se puso de pie para marchar, notó algo en el rincón de la sala, una sección especial dedicada a biografías anónimas. ¿Con qué historias podría descubrirse la verdad oculta de su familia? ¿Se atrevería a hurgar en secretos que podrían poner en riesgo el delicado equilibrio que había encontrado en su vida? Mientras su corazón palpitaba, una decisión era inminente, tenía que adentrarse en ese enigma, y el camino hacia su propio descubrimiento comenzaba a hacerse más claro. Pero, ¿qué oscura revelación podría llevarla a confrontar la imagen que tenía de sí misma y de su familia? La búsqueda apenas comenzaba, y con cada hallazgo, el riesgo de desvelar algo que la haría cuestionarse todo era palpable. María respiró hondo y se dirigió decidida hacia la sección de biografías anónimas. Sabía que cada libro contenía la historia de una vida, de un mundo escondido entre páginas amarillentas. Al alzar su mirada,
no pudo evitar sentir que esos relatos escondían algo crítico que podría encajar con las piezas dispersas de su propia historia familiar. Se deslizó sobre los estantes, sus dedos rozando las lomo desgastados de los libros. Una sensación electrizante acomodaba su pecho, como si cada título fuera un eco de preguntas sin respuesta. Se detuvo al azar frente a un volumen titulado Recuerdos de aquellos que olvidaron. Al abrirlo, una cita resonó en su interior: los silencios muchas veces cuentan más que las palabras. Esa línea la hizo recordar una vez más el rostro de su tía Ana, marcado por un dolor no confesado. La lectura le tomó horas, pero antes de darse cuenta, había devorado varias historias. La mayoría eran de sacrificios, sueños frustrados, amores perdidos. Cada relato parecía reflejar aspectos del dilema que ella misma enfrentaba. Era imposible no dibujar un paralelo entre esas vidas y la suya. María sintió que la lucha por la individualidad se expresaba en cada línea escrita. Al cerrar el libro, una convicción nueva brotó en ella. Si bien era catártica leer todo aquello, le faltaba un elemento crucial: la voz de su abuelo. De regreso a casa, su mente bullía de ideas. El arquetipo del héroe perdido que había comenzado a construir en su interior se alimentaba de lo que había descubierto. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre continuaba acechando. ¿Estaba dispuesta a asumir el costo emocional de descubrir la verdad sobre su abuelo? Cierta inquietud la sacudía al considerar que podría tocar secretos que podrían alterar su perspectiva del mundo que creía conocer. Ya en casa, rescató su cuaderno y trazó un plan. Necesitaba investigar a su abuelo de manera más profunda, pero también debía examinar su propia compañía afectiva. ¿Cuántas veces había permitido que la voz de los demás dominara su narrativa? Mientras lo escribía, se dio cuenta que había una batalla constante dentro de sí misma: el deseo de pertenecer y el anhelo de ser auténtica. A la mañana siguiente, se despertó con determinación. Sabía que debía actuar. Su primer paso sería hablar con su madre. A pesar de la renuencia que sentía ante el tema, era imperativo buscar su mediana y conocer cómo percibía ella al abuelo. Sin embargo, el nerviosismo la consumía. ¿Y si su madre le revelaba algo que no quería escuchar? Cuando finalmente se sentaron a la mesa, su madre la miró con curiosidad. María sintió que cada palabra que se preparaba para decir se asentaba pesadamente en su lengua. Sin embargo, al proyectar su mirada a través del rostro de su madre, vio una chispa de algo más: la misma lucha interna entre silenciar y liberar lo que había estado guardado. ¿Qué sabes de abuelo?, se animó finalmente. La respuesta que obtenía podría ser un alivio o un peso insuperable. Su madre vaciló. La franqueza en sus ojos se enfrentaba a años de secretos y memorias. Ante el silencio denso, María se encontró atrapada, pero también expectante. Este sería un punto crucial, un momento de verdad que podría iluminar la oscuridad de su herencia, o quizás encerrarla más profundamente en un laberinto de incertidumbres. Con el corazón latiendo en su pecho, aguardó con ansias. La conversación prometía ser el paso hacia un nuevo nivel de entendimiento personal, aunque la sola idea de las revelaciones que pudieran surgir era perturbadora. Lo que fuera que su madre decidiera compartir podría cambiar todo, quizás incluso destapar partes de sí misma que había mantenido ocultas. Pero antes de que su madre comenzara a hablar, un sonido interrumpió la tranquilidad. El teléfono sonó, y el tono era el del futuro que, tal vez, estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. ¿Sería ese el desenlace inesperado que había estado buscando? María sintió un escalofrío recorrer su espalda al oír el tono insistentemente vibrante del teléfono. Entre la curiosidad y la expectación, miró a su madre, quien la observaba con aprensión. Sin pensarlo dos veces, María levantó el teléfono y su corazón empezó a latir con fuerza al ver el nombre en la pantalla: era el profesor Rodríguez. «Hola, María, necesito hablar contigo», dijo él, su voz transmitía un aire de urgencia que la hizo sentir un hormigueo en el estómago. «Hay un premio en la universidad que se otorga a proyectos de investigación que abordan temas de importantes figuras históricas, y creo que tu proyecto sobre tu abuela podría ser un candidato excelente». Las palabras de su profesor resonaban en su mente como un eco potente. Onírico,
como si cada fragmento de inseguridad y duda que había estado contenido en ella comenzara a desvanecerse. Este era el impulso que necesitaba. ¿Cómo había llegado a este punto, donde se le ofrecía una oportunidad real de ser reconocida por su trabajo? El aliento se le cortó por un momento. Se dirigió a su madre con entusiasmo. «Mamá, tengo que seguir adelante con esto. Este podría ser mi momento para dar un paso firme hacia donde siempre he querido estar. Debo demostrar que la historia de mi abuela vale la pena ser contada». Su madre pareció medir sus palabras. Sabía que la historia de su familia estaba impregnada de matices que podrían pesarlo todo. Sin embargo, después de un breve silencio, María se dio cuenta de que tenía que empoderarse, independientemente de las dudas familiares. «¿Qué sabes sobre él, mamá?» «Sobre tu papá», insistió finalmente, y vio la respuesta en los ojos de su madre antes de que se atreviera a articular palabra. «Tu abuelo fue un hombre que luchó por lo que creía, pero también un hombre que cargaba con sus propios fantasmas», comenzó, con la voz temblorosa. «No siempre tuvo una vida sencilla, y las decisiones que tomó guiaron el rumbo de nuestra familia. Pero, sobre todo, él es parte de tu historia también». María sabía que era el instante decisivo. Había llegado al corazón de su búsqueda. Con cada palabra que su madre pronunciaba, sentía que los resquicios de su propia identidad comenzaban a cobrar sentido. Las imágenes de su abuelo cargaban un significado mucho más profundo. A medida que su madre compartía memorias y anécdotas, María comprendió que cada historia era un hilo que conectaba generaciones, que la convirtió en la mujer que era hoy. Cuando terminó la conversación, María se sintió en paz, como si hubiera desatado un nudo que llevaba años apretando su corazón. La verdad sobre su abuelo no solo la acercaba más a la realidad familiar, sino que también reafirmaba su deseo de expresar su propia voz. Disciplina, lucha, amor y aspiraciones habían tejido la vida de sus antepasados, y ahora María estaba lista para seguir ese hilo y trazar su propio camino. A medida que avanzaba en el trabajo de su presentación y en su proyecto sobre mujeres científicas a través de la historia, su mente empezaba a visualizar lo que quería contar. La esencia de su abuela, el peso de su abuelo, y la lucha de tantas otras mujeres comenzaban a formar una narrativa poderosa. El día de la presentación llegó. En el auditorio, el nerviosismo inicial se transformó en determinación. Al subir al podio, una oleada de confianza la envolvió. Las miradas en el público ya no la intimidaban, eran una invitación a compartir su historia. Comenzó su presentación, entrelazando la historia de su abuela con la de su madre y la figura enigmática de su abuelo. Cada palabra que salía de su boca parecía resonar con verdad. Al finalizar, el auditorio estalló en aplausos. Sabía que había logrado conectar con su público, no solo a través de los relatos familiares, sino también en la luz que había comenzado a brillar con su propio esfuerzo. Unas semanas más tarde, María recibió un correo que sellaría su viaje. Había sido seleccionada para el premio que promovía su profesor. Se sentó un momento. Inmóvil, sintiendo que el peso de la incertidumbre había sido reemplazado por un torrente de orgullo y realización personal. La transformación que había atravesado desde que descubrió el diario de su abuela, la revelación de su abuelo, hasta la búsqueda de su propia voz había dejado una marca imborrable en su corazón. Su historia, llena de lucha y esperanza, no solo la había hecho más fuerte, sino que también le había dado el valor para enfrentar un futuro donde podía ser, sin duda, la protagonista. En ese punto culminante, comprendió que había desvanecido muchas de las sombras que la atormentaban, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y autoconocimiento. El camino por delante estaba lleno de promesas, y con cada paso que daba, sentía que más que nunca pertenecía a la historia que había decidido escribir, su propia historia. María sonrió ante la pantalla de su celular, que ahora mostraba mensajes de apoyo de amigos y familiares, mientras un futuro brillante la esperaba. En este momento de plenitud, queridos lectores, no esperen ni un segundo más para suscribirse al canal y no perderse las próximas historias conmovedoras y sobre superación. Dejen un me gusta ahora, porque cada clic alimenta el algoritmo y asegura que más personas puedan experimentar estas narrativas.
Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final impactante, y no duden en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer la fuerza de una historia transformadora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal comprenden la importancia de impulsar el canal a través de estas acciones.